Bueno, cadetes, buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a la siguiente clase previa al proyecto examen. Es decir, ahora les voy a practicar sobre el proyecto examen al final de esta clase. Vamos a ir directamente a la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945. Prácticamente casi 6 años. 5 años de millones de muertos. 15, 20 millones. Los historiadores dan muchas cifras de muertos. Ustedes ven aquí ya la figura de Adolfo Hitler. Pueden ver ahí la figura de Hitler. ¿Ven? Bien. ¿Cuáles eran los países que estaban en conflicto en esa época? Vamos a ver. Habían dos grupos de países, lo que le llamamos las potencias del eje y lo que le llamamos los países aliados. Recuerden que antes era la triple entente, ya no, ahora le llamamos potencias del eje y los países aliados. Dentro de las potencias del eje tenemos, lógicamente, Alemania, Italia, que ahora ya se unió a este grupo, y Japón. 3 potencias mundiales en conflicto con los países que llamamos aliados. Los países aliados que ustedes pueden ver aquí. Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. Esos eran los que iban a estar en conflicto en esta Segunda Guerra Mundial, de millones de vidas humanas perdidas. Siempre debemos nosotros evitar las guerras, mis queridos estudiantes, por las consecuencias que estas traen. Gracias a Dios en la actualidad no hay una guerra de esta naturaleza donde mueren familiares, donde existen guerras como en Siria, pero son aisladas, que la humanidad debería preocuparse. Pero parece que al mundo se ha hecho bastante insensible. Hoy estamos en una pandemia, pero eso es una guerra de virus, más no una beligerante donde el hombre ataca al hombre por territorio, por intereses sociales, económicos, políticos. Bien, ahí tenemos las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Recuerden que Alemania en la Primera Guerra Mundial firmó el Tratado de Versalles, donde se rindió. Surgió el nacionalismo y surgió la figura de Adolfo Hitler, lleno de resentimiento, de odio. Hizo caso omiso al Tratado de Versalles y llenó de un ejército muy poderoso a la Alemania, que prácticamente conquistó casi toda Europa, excepto un país que se mantuvo firme a pesar de los bombardeos. Ya tenemos ahí los países en conflicto: Alemania, Italia, Japón versus Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. Continuamos. Vamos a ver algunos líderes de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos a Edouard Daladier, que era un francés bastante tibio, timorato, permitió pues prácticamente que Francia sea invadida por Alemania. Neville Chamberlain, este era el primer ministro en Inglaterra. Sobre esto vamos a hacer el proyecto examen, sobre Winston Churchill y Neville Chamberlain, o Neville Chamberlain. El Chamberlain, era un poco pacífico, más dedicado a ceder. Winston Churchill era muy enérgico, se mantenía en su posición y jamás se doblegaría ante Alemania. Adolfo Hitler, que muchos lo tenemos como el tirano, el malo, el que mató millones de judíos en los campos de concentración. Lamentable este tipo de personajes. Charles de Gaulle, Charles de Gaulle era un francés que por lo menos trató de rescatar a Francia. Harry Truman, presidente de Estados Unidos. Benito Mussolini, aliado de Hitler. Recuerden que Italia, en las potencias del eje, está con Hitler. Francisco Franco se mantuvo neutral. España se mantuvo neutral. España neutral.
Joseph Losif Stalin, que era de la Gran Rusia. Primero hizo un pacto para dividirse Polonia con Hitler y después hicieron enemigos con Hitler. Michinomiya Hirohito, ¿qué nombre es? Pero Hirohito, digámosle ya, Hirohito. Hirohito es el emperador japonés del eje de Alemania y de Italia. Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. A Roosevelt le sucede Truman, por eso he puesto a los dos aquí. Estos líderes que les voy a enseñar aquí tenemos a Chamberlain, aquí está con su cigarro porque le gustaba tomar, le gustaba fumar, pero era un hombre de grandes frases y primer ministro, fue nombrado primer ministro. De esto vamos a centrar el proyecto de examen, entre Churchill, este personaje. Acá tenemos la figura de Hitler, que vemos, este es Hitler, que ven ahí haciendo así, Hitler, el que está aquí sonriente mirando, este es Franklin Roosevelt, el que ven acá, este era aliado de Hitler, Benito Mussolini, este es Joseph Stalin, Losif, y el que vemos acá, este es el japonés Michinomiya Hirohito. Bien, ahí tenemos algunos de los personajes líderes de la Segunda Guerra Mundial. Digo líderes porque puede haber líderes positivos y puede haber líderes negativos. Ustedes cuando vean las películas de la Segunda Guerra Mundial, van a escuchar siempre la palabra el Tercer Reich. El Tercer Reich. Reich significa imperio, es decir, el Tercer Imperio. Los Reich están divididos en 3 periodos, los que ustedes pueden ver aquí. El primer Reich o el primer imperio era el Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando digo romano germánico, germánico habla de Alemania y romano de Roma, que conquistó muchísimos territorios en estas épocas, muchísimos años, miren, del 962 aproximadamente a los años 1800. Este es el primer imperio o el primer Reich. El segundo Reich es el imperio alemán cuando Guillermo II estaba al frente. Esto prácticamente en la Primera Guerra Mundial y el Segundo Reich. Y el Tercer Reich, del que ustedes escuchan, es el Tercer Imperio, y esta es la Alemania nazi de 1933 a 1945, Adolfo Hitler. La guerra comenzó en 1939, pero el imperio, el Tercer Reich, por Adolfo Hitler, hasta 1945, en que terminó esta Segunda Guerra Mundial. Ustedes ven aquí un mapa, mis queridos cadetes, que ven aquí en color rojo. Todos estos países fueron conquistados por este señor que está aquí, Hitler. Era un pintor frustrado. Miren, todos. ¿Ven? Esta parte está acá, Noruega. ¿Ven? Esta parte de Finlandia conquistó algunas partes. Miren, hasta una parte de Rusia, si se dan cuenta, invadió. Y toda esta parte, incluso África, acá al sur, toda esta parte roja, todo esto el ejército alemán dominó todo. Pero vean este país que estoy señalando aquí, excepto este. A pesar que lo bombardeó muchas veces, no lo pudo vencer. Primero estaba aquí como primer ministro Chamberlain, pero después le sucedió a Chamberlain Winston Churchill y él se mantuvo. De ahí vamos a hacer el proyecto examen. Les voy a mandar unas preguntas y una investigación sobre el primer ministro de Inglaterra. Ok, si ven todo lo que conquistó Hitler, miren que Francia estaba dividida en la Francia de Vichy, que esa era que se mantenía ahí, y vino Charles de Gaulle también, que y ahí está, totalmente terminó conquistando toda Francia Hitler, ¿no? Entonces vean, todos los rojos Hitler, quería ser un país inmenso, este Adolfo Hitler, y como era medio racista, eliminó en los campos de concentración a muchísimos judíos, muchísimos muertos, millones de muertos en esta guerra. Se vino el bombardeo. ¿Por qué Estados Unidos ingresa a la guerra? Porque Estados Unidos tiene unas islas Hawái en el Océano Pacífico y los japoneses, que también están en el Océano Pacífico, de sorpresa, un 7 de diciembre de 1941, un domingo 7 de diciembre, ustedes pueden ver la película Pearl Harbor, que es una película romántica, y van a ver cómo los japoneses de sorpresa bombardean estas islas, matan como 3.000 estadounidenses, les hunden los barcos, los cogieron de sorpresa en la madrugada del domingo 7 de diciembre.
Entonces, después de ese bombardeo, Pearl Harbor, los Estados Unidos ingresan a la guerra. Por eso los japoneses dicen, hemos despertado un gigante dormido. Ahí comenzó, cuando ingresa Estados Unidos a la guerra, comenzó, igual que en la Primera Guerra, Alemania, porque llegó una potencia mundial. Estados Unidos era la mayor potencia mundial. Sigue, creo, hasta la actualidad, creo que es así, como una de las primeras potencias mundiales. Los japoneses invaden Pearl Harbor y después de eso Estados Unidos, en respuesta a ese bombardeo, tiene una batalla con Japón que se llama la batalla de Midway, la batalla de Midway en el Océano Pacífico. Lógicamente triunfaron los norteamericanos. Por esto ingresa Estados Unidos a la guerra. Y después de eso comienzan ellos a ingresar a Europa, los estadounidenses, los norteamericanos, a ingresar a Europa. Si ustedes recuerdan una película, para los que hayan visto la película, Rescatando al Soldado Ryan, ese es un ingreso de los norteamericanos a las costas francesas para sacar a los alemanes. Entraron así en unos tanques anfibios. Ustedes pueden ver el principio de la película, les recomiendo, Rescatando al Soldado Ryan, y ellos ingresan así, mueren muchísimo, porque en la playa están los alemanes esperándolos, pero ellos logran ingresar. Mueren muchos, pero logran ingresar. Eso se llama el desembarco en Normandía, en el día D le llaman, en la playa francesa. Continuamos. Por último, los que no se suicida Hitler y Mussolini, se mueren esos fusilados. Hay muchas hipótesis. Fusilados, Mussolini dice que se suicidó Hitler. Bueno, hay muchas hipótesis. Total, esos desaparecieron, esos líderes negativos. Pero los japoneses no querían rendirse. Entonces, los estadounidenses, en el proyecto Manhattan, tomaron hasta fórmulas de, ¿cómo se llama este científico? Es que tiene el pelo alborotado, se me va el nombre ya los años. Bueno, fórmulas de este científico, fue el nombre, bueno. En el proyecto Manhattan, si ven aquí esta figura que dice Enola Gay, en ese avión sobrevolaron las islas japonesas, las ciudades de Hiroshima y la ciudad de Nagasaki, y arrojaron una bomba atómica que produjo un hongo así inmenso, pero una radiación tremenda. Como que uno destape una olla de miles de grados centígrados, destape lógicamente ese vapor con químicos, que viene con químicos, con todo, hace que uno se coja la piel y se descargue de huesos. Y no solamente la piel, sino la parte de Albert Einstein, el del pelo así de pin, Albert Einstein. Tomaron una fórmula de él para hacer la bomba atómica en el proyecto Manhattan. Entonces, esto de aquí produjo una onda tremenda que destruyó las ciudades. Miren este pequeño niño. Lógicamente, este niño perdió sus padres, perdió sus casas, perdió todo. Estas personas que ustedes ven acá en la parte inferior, están curándose, pero al día siguiente se cogían el cabello, se les salía el cabello, se les salía la piel, quedaban ciegos. Los pocos que lograron sobrevivir, especialmente las mujeres, tenían hijos con muchos hijos que salían con deformaciones. Esto fue algo terrible para la humanidad. Entonces, cadetes, quiero que mediten. Para la próxima clase, y quiero que ustedes, después de haberme escuchado aquí, respondan las preguntas que tengo en la ficha pedagógica, que es más o menos sobre este video. Y eso lo envíen como la tarea. Y la última tarea que les voy a enviar es que les voy a poner el formato del proyecto examen con el tema especialmente de Winston Churchill, de Chamberlain, de los primeros ministros de Inglaterra, y cómo ellos supieron no someterse a los caprichos de Hitler. Sobre eso más o menos va a ser el proyecto examen. Cadetes, espero que tengan un buen día. Esto es todo por hoy. Auf Wiedersehen. Pasen bien, mis queridos estudiantes. Esperemos que pronto nos veamos en forma presencial. Bye, bye.